dijimos que frente a una lesión vascular se exponen componentes del subendotelio, entre ellos colágeno y factor tisular. De esta manera se desencadena una serie de reacciones que tiene como finalidad evitar la pérdida de sangre. Primeramente se produce una vasoconstricción miógena y de manera prácticamente simultánea se activan las plaquetas, las cuales luego se van a agregar y van a generar el tapón plaquetario. Sobre esta superficie catalítica generada por ese tapón plaquetario se van a desarrollar una serie ordenada de reacciones gatilladas por el factor tisular. De esta manera se va a generar trombina, que va a ser la responsable de transformar el fibrinógeno en fibrina. Y de esta manera, ese tapón lábil que había sido formado solo por las plaquetas va a ser realmente consolidado en un coágulo de fibrina estable. De esta manera se evita realmente la pérdida de sangre y ese tapón estable va a permanecer hasta que el endotelio sea reparado. El sistema de la coagulación se encuentra cuidadosamente regulados por los inhibidores fisiológicos de la coagulación, que son la antitrombina, el inhibidor de la vía del factor tisular y el sistema de la proteína C, proteína. A estos inhibidores fisiológicos de la coagulación se los puede clasificar en inhibidores de serinoproteasas, cuyo principal protagonista es la antitrombina, los inhibidores de los cofactores activados, donde tenemos el sistema de la proteína C, proteína S, y al inhibidor de la vía del factor tisular, que sería el TFPI. La antitrombina es el principal inhibidor de serinoproteasas. Es una glicoproteína monocatenaria que se sintetiza en hígado y sus principales sustratos son la trombina y el factor 10 activado, pero también inactiva a otros factores como el factor 11, el 9, la calicreína, etc. La antitrombina tiene dos dominios estructurales que, si bien están en extremos opuestos de la molécula, cuando la misma adopta su estructura cuaternaria, se encuentran muy próximos y forman realmente un sitio cooperativo. Tenemos un sitio activo cercano al extremo carboxilo terminal, en el cual se encuentra una unión arginina-serina. Y tenemos un sitio de unión a la heparina cercano al extremo amino terminal, constituido por aminoácidos básicos, fundamentalmente lisina. Esta antitrombina va a neutralizar a la trombina formando un complejo estequiométrico a través de la interacción de la arginina del sitio activo del inhibidor con la serina del centro activo de la enzima. Fíjense cómo esta antitrombina va a actuar como un pseudosustrato de la proteína a la que va a inhibir. Y esta trombina lo que va a hacer es que mediante su acción de serinoproteasa va a clivar esa unión peptídica arginina-serina del sitio activo de la antitrombina. Esta reacción ocurre a una velocidad muy lenta en ausencia de heparina. Cuando la heparina está presente, lo que hace es unirse a los residuos lisina de la antitrombina e induce un cambio conformacional en la antitrombina de manera que expone su sitio activo y lo hace más susceptible para unirse a la serina de la trombina, acelerando la velocidad de formación de este complejo antitrombina, trombina, heparina unas 1000 veces.
Una vez formado el complejo, la heparina se disocia y puede ser empleada nuevamente, mientras que ese complejo trombina-antitrombina es eliminado de la circulación. La heparina necesita tener una secuencia mínima de 5 sacáridos para poder unirse a la antitrombina. Esa secuencia se denomina pentasacárido específico. Pero para inactivar a la trombina necesita tener una secuencia mínima de 18 sacáridos que le permitan formar un complejo ternario integrado por heparina, antitrombina y trombina. Esta heparina, que tiene mayor cantidad de sacáridos, se denomina heparina no fraccionada o heparina de alto peso molecular. Las heparinas de bajo peso molecular tienen el pentasacárido específico, pero tienen menor número de sacáridos. Y es por ello que son incapaces de formar un complejo ternario con la antitrombina y el factor 2. Pero sí pueden catalizar la unión de la antitrombina con el factor 10 activado, cuya inhibición no requiere la formación de un complejo ternario. Por lo tanto, las heparinas de bajo peso molecular tienen mayor efecto anti-10A, mientras que las heparinas de alto peso molecular tienen más efecto anti-2A, pudiendo también, presentar una acción anti-10A. Entonces, fíjense cómo hay una diferencia en la capacidad de inhibición, de potenciación de la inhibición, según la heparina sea de alto peso molecular o de bajo peso molecular, respectivamente. Es importante remarcar que in vivo la acción de la antitrombina sobre las proteasas es acelerada por el heparansulfato y otros glicosaminoglicanos relacionados que están presentes en las membranas de las células endoteliales. Ahora continuemos con el otro sistema de inhibición, que es el sistema de la proteína C, proteína S. La proteína C es una serinoproteasa de síntesis hepática que es vitamina K dependiente. La activación de esta proteína C se realiza en la superficie de las células endoteliales, donde existe un receptor específico para la proteína C. Allí, por acción de la trombina unida a una proteína de membrana llamada trombomodulina, en presencia de calcios y fosfolípidos, este simógeno de proteína C es convertido en proteína C activada. Esta proteína C activada va a modular la coagulación a través del clivaje de los cofactores activados, 5 activado y 8 activado, actuando la proteína S como cofactor de esta reacción. La proteína S es una proteína vitamina K dependiente que se sintetiza en hígado, en células endoteliales, en megacariocitos y en células de Leydig. Es un cofactor de la proteína C activada y forma con ella un complejo que inhibe a los factores 5 activado y 8 activado. El 60% de esta proteína S circula unida al componente C4b del complemento y un 40% viaja libre. Es esta fracción libre la que es funcional. La proteína S actúa aumentando la afinidad de la proteína C por las membranas. Fíjense cómo
la trombina, que es la enzima clave de este sistema de la coagulación, tiene funciones, tiene una acción, mejor dicho, coagulante, porque es capaz de estimular a plaquetas, es capaz de estimular la fibrinoconversión y de activar a distintos factores que participan en la cascada de la coagulación. Pero cuando esta trombina toma contacto con la trombomodulina endotelial, pierde su acción coagulante y adquiere una acción anticoagulante. Y es así como favorece la activación del sistema de inhibición de la proteína C, proteína S, que una vez activado va a regular o va a modular la acción de la coagulación, inhibiendo a los factores 5 activado y 8 activado respectivamente. El inhibidor de la vía del factor tisular es un inhibidor de proteasas que regula la activación de la coagulación iniciada por la exposición de factor tisular. Este inhibidor es sintetizado en megacariocitos y en células endoteliales. Es un inhibidor que posee 276 aminoácidos que están organizados en 3 dominios o cúnix. El dominio 1, que está ubicado cerca del extremo aminotal y que es específico para el complejo factor 7 activado, factor tisular. El cúnix 2, que es específico para el factor 10 activado, y el cúnix 3, que está relacionado con la unión del factor tisular a lipoproteínas. Para ejercer su acción inhibitoria, el TFPI debe formar un complejo cuaternario con el factor 10 activado, el factor 7 activado y el factor tisular. Esto ocurre en 2 pasos. Primero, el cúnix 2 del TFPI se une e inhibe al factor 10 activado. En un segundo paso, este complejo se une al complejo factor 7 activado, factor tisular, por el cúnix 1, formando un complejo cuaternario inactivo. Otro mecanismo propuesto es que el TFPI se une e inhibe directamente al complejo factor tisular, factor 7 activado, factor 10 activado preformado, uniendo primero el cúnix 2 al factor 10 activado y luego el cúnix 1 al factor 7 activado. En esta diapositiva se encuentran reunidos los principales inhibidores fisiológicos de la coagulación. Fíjense que frente a la generación masiva de trombina, los primeros que van a actuar para controlar para regular esta activación de la cascada va a ser la antitrombina, que va a actuar inhibiendo a la trombina, también al factor 10 activado y al factor 9 activado. También vamos a tener el inhibidor de la vía del factor tisular, que va a neutralizar al complejo factor tisular, factor 7 activado, factor 10 activado, y al sistema de la proteína C, proteína S, que va a ser precisamente activado también por esta trombina, que al unirse con la trombomodulina va a perder sus características procoagulantes, adquiriendo su actividad anticoagulante. De esta manera, este sistema proteína C activada, proteína S, va a modular la coagulación clivando el factor 5 activado y el factor 8 activado respectivamente. Una vez que el daño endotelial ha sido reparado, ese coágulo de fibrina estable debe ser disuelto para que se restablezca el flujo sanguíneo.
Aquí entra en juego un sistema que se va a encargar de disolver ese coágulo en un proceso localizado y controlado sin riesgo a proteólisis generalizada. Este sistema fibrinolítico. Este sistema fibrinolítico, también denominado sistema plasmina-antiplasmina, comprende una serie de serinoproteasas cuya principal enzima es la plasmina, que en circulación se encuentra como zimógeno, el plasminógeno. La fibrinólisis es iniciada cuando este plasminógeno es convertido a plasmina por acción de los activadores. Estos activadores son el TPA, que es el activador tisular del plasminógeno, el activador de plasminógeno tipo uroquinasa y activadores exógenos como la streptoquinasa. Esta plasmina que se ha formado es la que se va a encargar de actuar sobre la fibrina, formando distintos productos de degradación de la fibrina que van a ser liberados a la circulación. El principal activador del plasminógeno es el TPA, cuyo principal lugar de síntesis son las células endoteliales. Este es una serinoproteasa que va a activar al plasminógeno por una ruptura proteolítica de la unión arginina-valina. Este TPA se va a unir a la fibrina a través de los sitios de unión a lisina. Si bien el TPA circulante tiene baja afinidad por el plasminógeno, luego de que el mismo se una a la fibrina, va a aumentar la afinidad de la eficiencia catalítica, transformando este plasminógeno en plasmina sobre la superficie de fibrina. En cuanto al activador tipo uroquinasa, a este se lo puede aislar de la orina o de células endoteliales o células renales y se sintetiza a partir de la prouroquinasa, que es hidrolizada por la calicreína y por toda la fase de contacto a uroquinasa. Este activador del plasminógeno tipo uroquinasa no se une a la fibrina, es decir, que activa al plasminógeno en fase fluida y es el que va a mediar la fibrinólisis en fase fluida y pericelular. Esta es la que se llama activación por la vía intrínseca. Y es esta vía la responsable del 15% del total de la actividad fibrinolítica. En cuanto a los activadores exógenos, la streptoquinasa es generada por el estreptococo S hemolítico. En este caso, esta streptoquinasa se va a unir al plasminógeno formando un complejo X molecular, streptoquinasa plasminógeno, produciendo un cambio conformacional en este plasminógeno para transformarlo en plasmina. Esta activación también se produce en fase fluida. Este sistema fibrinolítico también se encuentra cuidadosamente regulado por los inhibidores del sistema fibrinolítico, siendo el principal el inhibidor del activador tisular del plasminógeno, que es el PAI-1, que es una glicoproteína sintetizada en las células endoteliales, hepatocitos, plaquetas y fibroblastos, capaz de inhibir al TPA y al UPA. Por eso bloquearían la generación de plasmina. Esta plasmina
que dijimos que es clave, que es la enzima clave de este sistema fibrinolítico, no es específica de sustrato. Hidroliza a la fibrina, pero también a otras proteínas de la coagulación, como será el fibrinógeno, a los factores 2, 5, 8, también a componentes del complemento. Esta plasmina también es capaz de activar metaloproteinasas que degradan la matriz extracelular, ejerce acción de proteólisis extracelular, ya que participa en la ovulación, en la implantación, en la reparación tisular y en la angiogénesis, y está vinculada con patologías porque participa en los procesos de metástasis y de aterosclerosis. Entonces, esta plasmina se va a encargar de degradar esa malla de fibrina estable y como consecuencia de esa acción se van a generar los dímeros D. Fíjense que estos dímeros D se generan solo si se ha producido fibrina estable. Como esta plasmina no tiene un sustrato específico, también puede actuar sobre fibrina soluble, en cuyo caso va a generar productos de degradación de la fibrina. Fíjense que está con minúscula. En este caso no se producen dímeros D. O también puede actuar sobre fibrinógeno, generándose productos de degradación de fibrinógeno. Fíjense que está con mayúscula. Me interesa que tengan presente que la presencia de dímeros D es indicativo de que ha actuado el sistema fibrinolítico. Es decir, que por un lado se ha activado el sistema de la coagulación, se ha producido fibrina estable y esa fibrina estable ha sido dada por esa plasmina. Entre los inhibidores del sistema fibrinolítico tenemos la alfa-2 antiplasmina. Esta es una serpina que forma un complejo equimolecular con la plasmina, neutralizando así la plasmina libre en la circulación. Otro de los inhibidores es el inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1, que dijimos que inhibe a TPA y a UPA, con los que va a formar un complejo covalente. Es importante remarcar que el gen que codifica para PAI1 es un gen inducible, cuya expresión aumenta mucho en situaciones de estrés, aumenta con la edad, en los estados inflamatorios, con la obesidad y también en infecciones. Me interesa destacar que la inhibición del sistema fibrinolítico puede realizarse en fase fluida, como la que vimos recién, o en fase sólida. Y en esta fase sólida es ejercida tanto por el PAI1 como por el inhibidor de la fibrinólisis activable por trombina. Esta es una metaloproteinasa con actividad carboxipeptidasa que se encarga de remover los residuos de lisina de la fibrina. Recordemos que estos residuos eran muy importantes porque facilitaban la acumulación del plasminógeno en la superficie de la fibrina, incrementando así la velocidad de lisis. Al removerse estos residuos de lisina, se atenúa la actividad del sistema fibrinolítico. Se disminuye la velocidad del mismo. Recordemos que el endotelio es un órgano que presenta múltiples funciones reguladoras relacionadas con la coagulación, la fibrinolisis, la inflamación, también con fenómenos de proliferación celular,
con modificaciones del tono vascular, entre otros. También es capaz de sintetizar componentes del sistema fibrinolítico, como vimos, inhibidores de la coagulación, es capaz de sintetizar factor de von Willebrand, proteínas agregantes y antiagregantes, sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras, y es capaz de exponer factor tisular. En condiciones normales, la sangre circula libremente sin adherirse al endotelio. Y esto se debe a que el endotelio quiescente tiene capacidad para generar una superficie antitrombótica o no adherente que va a facilitar el tránsito de la sangre. Fíjense cómo produce moléculas que van a generar o van a favorecer la vasodilatación. Y también va a producir moléculas como el TFPI, que van a inhibir la activación de la cascada de la coagulación por la vía del factor tisular. También va a facilitar los glucosaminos glicanos, que van a potenciar la actividad de la antitrombina, otro inhibidor fisiológico de la coagulación. También este endotelio va a aportar la trombomodulina, que va a participar junto con la trombina en la activación del sistema de la proteína C y proteína S. Y también este endotelio va a generar el activador tisular del plasminógeno, que va a participar en la vía fibrinolítica. Toda una serie de mecanismos que van a garantizar realmente la actividad antitrombogénica de este endotelio. Esa característica antitrombogénica de las células en reposo cambian cuando el endotelio es dañado y se expone factor tisular. El mismo va a activar la cascada de la coagulación y va a dar lugar a ese endotelio dañado, va a exponer componentes que van a estimular la adhesión y agregación plaquetaria. También se van a exponer moléculas de adhesión y factores activados. Como consecuencia de la generación de trombina, se forma una malla de fibrina. Asimismo, este endotelio, que en estado de reposo era tromboresistente o presentaba una actividad antitrombogénica, en estas condiciones que ha sido activado, va a cambiar su fenotipo a un estado trombogénico. De esta manera va a exponer menos moléculas de trombomodulina, por lo tanto va a haber una menor activación del sistema de la proteína C y una menor regulación en cuanto a la inactivación de la trombina. También este endotelio va a liberar PAI-1, con lo cual se va a inhibir la fibrinolisis y va a secretar endotelina 1, que era un poderoso vasoconstrictor. Fíjense cómo todas estas características están marcando una poderosa actividad trombogénica. En este cuadro he reunido las características del endotelio en reposo, que hemos dicho que era antitrombótico, y cómo distintas moléculas y mediadores son los que intervienen en mantener estas características fenotípicas. Ahora bien, un endotelio dañado o activado va a mostrar características protrombóticas, las cuales van a ser realmente sostenidas por la exposición de factor tisular, de factor de von Willebrand, por la liberación de PAI, entre otros. Entonces, un endotelio activado o un endotelio disfuncional va a generar un microambiente protrombótico
y antifibrinolítico. Distintas situaciones pueden conducir a una disfunción endotelial. Por ejemplo, enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedad renal, un estado de sepsis, un aumento del estrés oxidativo, la edad. El aumento de la edad conduce a un deterioro endotelial. Entonces, y esa disfunción endotelial va a estar relacionada con una vasoconstricción permanente, con el aumento de la adhesividad leucocitaria, con la estimulación de la agregación plaquetaria y la trombosis, con la acumulación de lípidos, entre otros. Para poder vincular realmente los síntomas clínicos con la patología, es importante tener presente que un aumento de trombina me va a conducir a manifestaciones trombóticas, mientras que cuando haya un déficit en la producción de trombina, las manifestaciones clínicas van a ser hemorrágicas. En cambio, si tenemos un déficit en la producción de plasmina, que es la enzima clave del sistema fibrinolítico, el paciente va a tener manifestaciones trombóticas. En cambio, si existe un aumento en la producción de plasmina, el paciente va a manifestar hemorragia. La semana pasada hablamos ya sobre alteraciones del balance hemostático y entre ellas, dentro de las enfermedades hemorrágicas, centramos nuestra atención en las enfermedades de la hemostasia primaria. Hoy vamos a centrar la atención en la hemostasia secundaria, es decir, que vamos a considerar el déficit de factores de la coagulación que pueden ser congénitos o adquiridos, y dentro de las enfermedades hemóticas vamos a hablar de las trombofilias, es decir, cuando hay un déficit de inhibidores de la coagulación. Recuerden que es importante tener en cuenta las características del sangrado, del tipo de sangrado, del sitio donde se produce y cómo se diferencia una clínica de sangrado mucoso o de piel y un sangrado profundo. Esto es muy importante a tener en cuenta para poder orientar realmente el diagnóstico. La hemofilia es una enfermedad hereditaria recesiva ligada al cromosoma X. Se caracteriza por la aparición de hemorragias internas y externas, y esto obedece al déficit total o parcial del factor 8, en cuyo caso estaremos hablando de hemofilia A, o del factor 9, denominado hemofilia B. Las características clínicas más comunes son hematomas, y hemorragia. La hemofilia se va a clasificar en severa, moderada o leve conforme a la concentración del factor deficitario en plasma. Si la concentración del mismo es menor a una unidad internacional por decilitro, vamos a hablar de una hemofilia severa. Si la concentración se encuentra entre 1 y 5, vamos a tener una hemofilia moderada, y esta hemofilia va a ser leve si la concentración del factor se encuentra entre 5 y 30 unidades internacionales por decilitro. Cabe mencionar que estamos refiriéndonos a actividad
coagulante del factor deficitario. Es decir, si tenemos una hemofilia A, vamos a estar hablando del factor 8. Y si tenemos una hemofilia B, vamos a hablar de la actividad coagulante del factor 9. La severidad de la sintomatología clínica de la hemofilia se correlaciona con los niveles de actividad del factor de la coagulación en plasma. Acá simplemente desearles que esta patología es ligada al X y la van a manifestar a la enfermedad los varones. En cuanto al déficit de factores de la coagulación adquiridos, tenemos que recordar que el hígado es el principal lugar de síntesis de la mayoría de los factores que intervienen en el sistema hemostático. Entonces, una enfermedad hepatocelular aguda, llámese una hepatitis viral o una hepatitis tóxica, me va a conducir a una alteración hemostática. De la misma manera que una cirrosis hepática o también se puede producir un déficit de factores por deficiencia de la vitamina K. Es importante tener en cuenta que el factor 5 es un muy buen parámetro para evaluar la funcionalidad hepática y es bastante equiparable a la combinación de la colinesterasa y de la albúmina. Ahora bien, si este balance hemostático presenta más fuerzas procoagulantes que anticoagulantes, vamos a tener manifestaciones clínicas diferentes. A esta situación, donde son las fuerzas procoagulantes las prevalentes, vamos a tener un estado que se denomina trombofilia, que es la tendencia a desarrollar trombosis sobre la base de desórdenes congénitos o adquiridos, ya sea del sistema de la coagulación o del sistema fibrinolítico. Dentro de estas trombofilias hereditarias tenemos un grupo que resultan más frecuentes, que son el factor 5 Leiden y la mutación 2210 del gen de la protrombina. Otras trombofilias más raras son la deficiencia de antitrombina, la deficiencia de proteína C y la deficiencia de proteína S. La proteína C activada es capaz de inactivar al factor 5 activado, clivándolo proteolíticamente en determinados sitios blancos. Si se produce una mutación en el gen que codifica para el factor 5, una mutación puntual en el nucleótido 1691 que sustituye una guanina por una adenina, esto conduce al reemplazo de una arginina por una glutamina. Esto se produce en el aminoácido 506 de la proteína madura. Y es esto lo que se llama factor 5 Leiden. La sustitución de esa arginina por una glutamina evita el clivaje del factor 5 porque le va a afectar este sitio de corte. Por lo tanto, este factor 5 Leiden va a ser inactivado más lentamente por la proteína C activa que un factor 5 normal. Y este factor 5 Leiden no va a poder actuar tampoco como cofactor de la proteína C activada en la inactivación del factor 8 activado. Esta alteración, que es autosómica dominante,
aumenta el riesgo a sufrir trombosis unas 5 veces en los individuos que son heterocigotas y unas 50 veces en los homocigotas. En cuanto al polimorfismo 2210 en el gen de la protrombina, es precisamente un polimorfismo que presenta una sustitución de una G por A en el nucleótido 2210 del gen de la protrombina. Esta mutación incrementa la biosíntesis de la protrombina por el hígado, lo que conduce a un aumento en la concentración plasmática del factor 2. Esto es lo que confiere un mayor riesgo a sufrir trombosis en los individuos que portan esta mutación. El síndrome antifosfolipídico es una trombofilia adquirida de origen inmune que se caracteriza por la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos circulantes. Se caracteriza por presentar trombosis, pérdidas fetales y trombocitopenia. Dentro de los anticuerpos antifosfolipídicos tenemos el anticoagulante lúpico o inhibidor lúpico y los anticuerpos anticardiolipinas. Los anticoagulantes lúpicos son inmunoglobulinas que están dirigidas contra los complejos fosfolípidos, protrombina y fosfolípidos beta-2-glicoproteína 1, que van a prolongar las pruebas de coagulación in vitro, porque lo que hacen es desplazar a los factores proteicos que se unen a los fosfolípidos. Estos complejos interfieren en la actividad procoagulante de los complejos tenasa y protrombinasa respectivamente. Los anticuerpos anticardiolipinas son inmunoglobulinas de tipo IgG, IgA e IgM que se detectan mediante ensayos de ELISA en fase sólida que utilizan como antígeno cardiolipina. Los anticuerpos en realidad van a estar dirigidos contra la beta-2-glicoproteína 1. Estos anticuerpos anticardiolipinas, para fijarse a los fosfolípidos, emplean cofactores como la beta-2-glicoproteína 1, pero también pueden emplear al factor 2, a la trombomodulina, a la proteína E y también a fosfolípidos como la fosfatidilcerina y el fosfatidilinositol. Estos anticuerpos antifosfolípidos actúan favoreciendo la coagulación a través de diferentes vías. Por un lado, estos anticuerpos van a interactuar con las células endoteliales y las plaquetas. Al interactuar con las células endoteliales, lo van a hacer principalmente a través de la unión de beta-2-glicoproteína 1 en la superficie celular. Y esa activación endotelial va a inducir un fenómeno procoagulante y proinflamatorio. Va a aumentar la expresión de factor tisular en esas células endoteliales y también en monocitos. Se va a promover la adhesión endotelial de leucocitos, la secreción de citoquinas proinflamatorias y la síntesis de prostaglandina. Por otro lado, estos anticuerpos van a reconocer proteínas de unión a fosfolípidos expresadas en las plaquetas y van a potenciar la agregación plaquetaria inducida por otros agonistas. Fíjense cómo estos anticuerpos van a interferir con la cascada de la coagulación y van a inhibir la actividad anticoagulante
van a inhibir también la actividad fibrinolítica y van a aumentar totalmente la expresión de factor tisular. Todo eso en su conjunto va a llevar a que se manifieste un fenotipo procoagulante. Entonces, la presencia de estos anticuerpos antifosfolipídicos y la generación de ese estado protrombótico es lo que denominaríamos un primer evento. ¿Por qué? Porque la sola presencia de estos anticuerpos no conduce sí o sí a la trombosis. Se necesita de un segundo evento o un segundo golpe disparador. Este segundo golpe podría ser, por ejemplo, un trauma o una infección que me va a conducir a activación del complemento. Y esa activación del complemento en ese escenario procoagulante va a generar la trombosis. Entonces, in vivo, el paciente va a manifestar trombosis. Y esa trombosis va a obedecer a que estos anticuerpos antifosfolipídicos han inducido un estado protrombótico como consecuencia del aumento de la expresión de factor tisular, de la disminución de la síntesis de prostaciclina a nivel endotelial, de la inhibición de los anticoagulantes fisiológicos, a una inhibición de la fibrinolisis y a la respuesta inflamatoria mediada por citoquinas y complemento. In vitro se van a observar prolongación de las pruebas de la coagulación dependientes de fosfolípidos. Es importante destacar que el diagnóstico de inhibidor lúpico requiere la prolongación de al menos una de las pruebas de detección. Tenemos que poner en evidencia a su vez un efecto inhibitorio mediante los ensayos de mezcla, como vieron en el práctico, y luego realizar por lo menos una prueba confirmatoria que dé positiva. En cuanto al diagnóstico de síndrome antifosfolipídico, como es un síndrome, tenemos criterios clínicos y criterios de laboratorio. En cuanto a los criterios clínicos mayores, tenemos abortos recurrentes, muerte fetal entre el segundo o tercer trimestre de embarazo, trombosis venosa, trombosis arterial y trombocitopenia. En cuanto a los criterios de laboratorio, podemos detectar inhibidor lúpico, anticuerpos anticardiolipinas, que pueden ser IgG o IgM, anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína 1, que también pueden ser IgG o IgM, y el paciente puede tener un tipo de anticuerpo o puede tener varios tipos de anticuerpo. Lo importante es que el inhibidor lúpico se detecta mediante pruebas coagulométricas y estos anticuerpos deben ser demostrados al menos en 2 oportunidades con un periodo no menor de 12 semanas entre ambas evaluaciones. Cuando voy a investigar SAF, tengo que investigar la presencia de inhibidor lúpico, de anticuerpos anticardiolipinas, anti-beta 2 glicoproteína 1. Y es importante categorizar al paciente de acuerdo al tipo de anticuerpo antifosfolípido que presente. Otro síndrome adquirido es la coagulación intravascular diseminada. En esta, lo primero que ocurre es una activación del sistema de la coagulación, que me va a conducir a depósitos de fibrina a nivel intravascular, a trombosis en pequeños y medianos vasos
y a una falla multiorgánica. Como consecuencia de esa activación va a haber un consumo tanto de plaquetas como de factores de la coagulación, lo cual puede producir también hemorragia. Si sumamos la falla multiorgánica con la hemorragia, eso puede conducir a la muerte del paciente. En esta situación de coagulación intravascular diseminada, distintos eventos, llámese una neoplasia o un traumatismo extenso o una infección descontrolada, va a conducir a la activación de la coagulación con la generación de trombina. Esa generación de trombina va a producir la activación a distintos niveles y va a generar trombosis con obstrucción vascular, que a su vez me va a llevar a un consumo de factores, a una fibrinolisis secundaria con la generación de productos de degradación tanto del fibrinógeno como de la fibrina. Ese consumo de plaquetas junto con la actividad fibrinolítica aumentada me va a conducir a un proceso hemorrágico. Y todo esto se va a ver descontrolado porque va a haber falla de los mecanismos inhibitorios. Entonces, en un primer momento va a haber generación de trombina, los mecanismos reguladores van a tratar de compensar esa generación de trombina, pero se va a producir un excesivo consumo y el organismo no va a poder suplir todas las demandas. En esa situación vamos a tener una CID descompensada. Veamos lo que ocurre en un proceso infeccioso. Los componentes microbianos van a activar endotelio, van a activar leucocitos y van a activar complemento. De esta manera se van a producir citoquinas que van a mediar todo este proceso para tratar de resolver esa infección. Esta activación endotelial a su vez va a aumentar la expresión de factor tisular y de PAI. Por lo tanto, va a generar un estado procoagulante. Ese estado procoagulante va a conducir a una oclusión microvascular. Y a su vez, todos los mediadores que han sido liberados, tanto mediadores que van a intervenir en la quimiotaxis como las enzimas lisomales, van a generar una inestabilidad vascular. En su conjunto, eso me va a conducir a una coagulopatía, a fiebre, a vasodilatación y a un aumento de la permeabilidad capilar. Como consecuencia, el paciente va a presentar un estado de sepsis y falla multiorgánica, que puede conducirlo a la muerte. Entonces, en este estado de CID se produce activación de la coagulación sanguínea, supresión de los mecanismos anticoagulantes, deterioro de la actividad fibrinolítica y aumento de liberación de las citoquinas proinflamatorias que van a contribuir a mayor activación de la coagulación. ¿Qué condiciones pueden estar asociadas con una CID? Bueno, por un lado tenemos malignidades como leucemias o enfermedad metastásica. También puede haber afecciones cardiovasculares, afecciones pulmonares, afecciones obstétricas, entre las cuales se encuentra una embolia de líquido amniótico, por ejemplo, o un aborto incompleto, una eclampsia. También puede ser una enfermedad vascular de colágeno, infecciones, tanto por bacterias como por virus u hongos, enfermedad hepática aguda, y también si se produce una injuria tisular, como un trauma, una cirugía extensa, una necrosis tisular, entre otros.
A nivel del laboratorio, ¿qué vamos a detectar? Vamos a detectar una trombocitopenia con un recuento de plaqueta que va a ir cayendo rápidamente en la medida que la coagulación intravascular diseminada sea más manifiesta. Las pruebas globales de la coagulación como TP, APTT van a estar prolongadas. Obviamente que los ensayos de mezclas van a corregir porque hay un consumo. Va a haber productos de degradación de la fibrina o dímero D positivo. Si investigamos los inhibidores de la coagulación como antitrombina o proteína C, vamos a encontrar niveles bajos de los mismos. Si hacemos dosaje de los factores de la coagulación, también vamos a encontrar niveles bajos porque va a haber consumo. Y si investigamos los niveles de fibrinógeno, también se va a encontrar bajo. Es decir, todos los parámetros van a estar indicando que hay un consumo. Por último, quería decirles que en la evaluación de un caso clínico es importante tener en cuenta qué tipo de síntomas clínicos presenta el paciente. Si es una clínica hemorrágica o si es una clínica trombótica, en qué momento ha comenzado con esos síntomas, la edad del paciente, cuáles son los antecedentes familiares, como también los personales, y las distintas pruebas de laboratorio que le pudieran haber hecho al paciente. De esta forma se va a poder evaluar de manera integral los resultados para poder llegar a un correcto diagnóstico. Muchas gracias por su atención.